Hola a todos, vamos a crear un vídeo en el que veáis de principio a fin cómo son las Pimax Dream8. Como veis, esta caja está totalmente cerrada, ¿vale? Y aquí a la izquierda veis que tengo un sello. Este sello es el sello de que no se ha abierto, pero si la estuviera abierta no pasaría nada si tiene otra pegatina de inspección. Vamos a abrirlas con algo que no sea un cúter. Yo nunca recomiendo un cúter para estas cosas. Recomiendo unas tijeras que tengan, que sean más romas y no corten. Porque hay a veces que no lleva... Debajo está justo la caja y le metes una raja. Entonces es mejor algo que no corte mucho. Sobre todo si tienes que devolverlo o lo que sea, pues que esté lo más perfecto posible. Tengo unas ganas locas de ver. Bueno, estamos viendo que tenemos otro plástico que envuelve la que es la caja original de Pimax. Vamos a abrirlo, a ver si soy capaz de tirar sin tirarla o sin darle a la cámara. Vale, retiramos la caja de cartón. Cogemos la caja de Pimax, la ponemos aquí. Perfecto. Vale, menos mal que no me está costando trabajo. Hay veces me cuesta más. Bueno, aquí estáis viendo pues la marca Pimax. Vale, entonces no hay más historia. Bueno, pues os voy a enseñar el vídeo cómo es este unboxing, ya lo estáis viendo, y hablaré de ellas ya jugando con ellas. Hasta ahora, chicos, nos vemos. Soy Leon Sensei, que se me ha olvidado presentarme. Voy a intentar haceros el primer unboxing de España, de las Dream8, porque aquí no, en nuestro país no se ha hecho ninguno. Así que vamos a empezar pues a ir retirando todos los papelitos estos que os recomiendo que os leáis, pero como yo ya he abierto unas pocas de cajas, ya prácticamente las tengo todas muy vistas. En un principio son instrucciones y algunas ofertas o alguna cosilla. Bueno, como estamos viendo, el cable siempre aquí escondido en esta caja. A ver si soy capaz de no romper nada. Vale, de aquí mejor no tirar. Vale, la saco desde aquí. Tened cuidado, no romper las esquinas de la caja. Perdonad por el directo, entender que esto, pues hay a veces porque no acierto la primera. Más que otra cosa porque no veo bien con la cámara. Bien, ya lo tengo fuera. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a ver, ¿lo saco o no lo saco? Va, el cable. Bueno, esto, los que conocéis Pimax ya sabéis cómo funciona. Aquí tenemos la caja de medios, la caja del convertidor de medios, donde tenemos el USB y el DisplayPort, ¿vale? Entonces, esto es típico, el DisplayPort, y el USB es... Vaya, cómo me fastidia la gente que tiene un Mustang y pasa por al lado de mi casa a todo carajo, vale. Bueno, aquí tenemos el DisplayPort y el USB. Entonces, esto siempre lo vais a tener pues con Pimax Crystal Light, con Pimax Crystal Super y con Dream8, porque siempre van por cable. Y tiene que estar, la caja de medios tiene que estar conectada a una energía de red, que ahora buscaré el transformador, que supongo que estará aquí debajo. Bueno, aquí tenemos las inserciones estas, que no sé exactamente para qué son, porque no sé si es para que vayas a una óptica y que te las coloquen ahí las lentes, no tengo ni idea, pero ya no es la primera vez que las veo, las habéis visto en Pimax Crystal Super. Y aquí tenemos el transformador, que es un transformador universal, es decir, que todos más o menos son iguales. Yo no sé si el de Pimax Crystal Super y Pimax Crystal Light son iguales, serán del mismo voltaje. Ni siquiera me he preocupado porque siempre uso el correspondiente. Bueno, pues como veis, esto es plano y tú ya le insertas en estas dos ranuras, le insertas lo que es tu enchufe de tu país. Vamos a ir buscándolo y lo veis. Pero bueno, esto, porque estoy haciendo un unboxing general, que si queréis lo podéis ir pasando, porque estas tonterías... Vamos, esto de abrir cosas, pues la verdad es que a lo mejor hay gente que la aburre. Voy a buscar el mío. Bueno, este de momento no sé si es el británico o es este, no sé. Tengo un lío con... Vale, este, ya he pillado el bueno. Entonces, lo que voy a hacer va a ser colocarlo en un momentito. ¿Veis? Mira, es tan sencillo como buscar dónde encaja y apretar para adelante. Fijaros que tiene una sola posición y encaja, clac, ¿vale? Y si queréis soltar, le pilláis aquí un poquito, soltáis y ya está, ¿vale? Y se vuelve a apretar. Vamos, que no tiene ningún misterio. Pero bueno, es bueno que sepáis. Y este cable que tenemos aquí, pues va justo en el agujerito del convertidor de medios DisplayPort USB, ¿vale? Bueno, pero vamos a sacar ahora lo que es el visor, que no lo he sacado todavía. Estamos aquí con los cables, vamos a ir quitando todo esto y nos quedamos solamente con el visor. Por cierto, qué maravilla. Parece que no tengo nada en la mano. El piano este, espero que no se quede la huella marcada, porque así a bote pronto parece que de los que se quedan las huellas. Es
una pasada. No sé si lo estoy encuadrando bien con la cámara, pero sí, un color muy muy bonito, muy minimalista, todos los detalles me gusta, está genial. Se ve premium, se ve un visor muy premium, me gusta muchísimo. Ahora, el blanco bueno, ya esto es más discutible, pero bueno, seguramente que le cambie el facial porque dicen que no es muy bueno, así que, o que no es muy cómodo, no que sea muy bueno. Las cintas parecen que están bien, las lentes, a ver si puedo enfocarlas. Yo tengo mis plastiquitos, algunos se quejan de que no le vienen con plastiquitos y es algo normal porque en el control de calidad pues los quitarán y luego los pondrán y ya no se quedará igual. Pero bueno, que ahora mismo yo me preocupa sobre todo esto de la nariz, que en el puente siempre me suele hacer daño, así que ya veremos si me va bien. Vamos a quitar, a ver, esto según yo unos imanes, esto se quita fácil, ¿vale? En lo que es el facial. Y en un principio esta parte dicen que molesta, vamos a probarla, aquí tengo el imán, no sé si estoy enfocando, que engancha ahí. Entonces el imán tú simplemente la dejas posar y solamente ello se encaja. Así que es verdad que esto, no lo sé. Yo, aparentemente tiene muy premium, pero dicen que no va bien. Vamos a ver si soy capaz de engancharlas. Vale, yo creo que sí, han quedado. Bueno, pues aquí hay un USB al lado del número de serie, que por cierto tendré que tapar, porque acabo de enseñaros el número de serie de mi... No pasa nada. Y esta parte, bueno, no sé, es verdad que todo el mundo habla de cambiar el facial por uno de Studio 4, pero vamos, que entre pitos y flautas vale el facial 60 euros, así que yo con este estaré un tiempo. Por lo demás, las cintas estas parece que son buenas, yo veo buena calidad, es muy buena calidad, o sea, yo no sé, son 2.000 euros, 2.000 y algo euros, o sea, es que no puede ser no puede tener plásticos malos, yo aparentemente todo lo veo robusto. Hay gente que dice que de las patillas se va un poquillo, aquí por cierto sale el sonido, no sé exactamente, ahora ya cuando lo pruebe lo veré. Y luego la cinta pues no parece. Otra cosa que me se me olvida, mirar esto. Esto dice, esto es la parte final del convertidor de medios de DisplayPort a USB que se calienta. Esto parece ser que se calienta. Pues lo veremos si se calienta o no cuando ahora... Acordaros que si esto no os gusta, que supongo que no os gustará, porque esto es un unboxing, que os puede venir bien en caso de que lo compréis y sepáis cómo iban los cables colocados. Entonces, bueno, la cuestión es que voy a haceros una comparativa así rápida con las Pimas Crystal Super, para que veáis la diferencia entre una cosa y otra. Voy a quitar el cable. Acordaros, podéis echarlo para adelante o ya directamente iros a las conclusiones. Yo lo que sé es que voy a hacer un unboxing completo en directo porque si no lo hago así parece que no me gusta cortar. Esto no me gusta cortarlo, me gusta que se quede como se quedó. Bueno, y otra cosa os iba a decir. Voy a hacer ahora mismo, voy a ir a por las Pimas Crystal Super directamente. No voy a cortar el vídeo, lo voy a dejar esto aquí a un lado. Esperadme un segundo y os hablo de Pimas Crystal Super que también las han bajado de precio. Un segundo. Bueno, aquí las tengo, ¿vale? Que las tenía aquí al lado. Bueno, quiero que veáis que esto sigue siendo un buen visor, ¿eh? Las Pimas Crystal Super. Lo único que pasa es que, claro, pone Dri-Nail. Por cierto, me estoy viendo el careto. Ya tendré que poner algo para que no se me vea. Que parezco Batman, como alguno de Telegram. Dice, macho, pareces Batman, no te dejas ver. Bueno, la cuestión es que se ven mucho más pequeñas. A mí me encanta Super. De hecho, que tiene una promoción espectacular. A ver si lo pongo aquí en una esquina, ¿vale? Que te ahorras una pasta si quieres Super. Pero vamos, ya Super yo particularmente solamente pillaría ultra wide. Si quiero ya otra, prefiero estas, que fijaros que son mucho más pequeñas y así que son 500 pavos más, ¿vale? O sea, el factor forma son 500 pavos más. Pero bueno, la verdad es que esto es una pasada. Aún así, Pimas Crystal Super me siguen gustando. Y si usas solo y exclusivamente simuladores, pues te recomiendo ultra wide y ya está. Si no, yo no he enchufado todavía la Dri-Nail. Lo que pasa es que ya el factor forma para mí es una pasada. De hecho, mirad lo que voy a traer. Espera un momento. Que no me cargue nada. Vale, venga, pues retiramos las Pimas Crystal Super con sus altavoces DiMax, que ahora los están, creo que, regalando. Fijar qué maravilla. Aquí yo he puesto una alfombrilla y va mejor. Bueno, las quitamos. Ahora están pasando coches. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que os he traído? Pues os he traído el mando, que ahora lo vais a ver, y la caja. ¿Qué lleva esta caja? Pues una sola base. Solamente voy a probar el visor con una base y un mando, ¿vale? Que lo sepáis.
es posible que no me haga falta ni siquiera el mando. Pero bueno, esta base la tengo sin poner. Y este mando, que es una maravilla, que es el de Index, que para mí es el mejor mando jamás construido, pero es caro. Bueno, pues aquí tenemos las 3 cosas que vamos a usar para hacer funcionar las Draenair, ¿vale? Los 2 mandos o un solo mando y la caja. Yo la verdad es que creo que va a funcionar perfectamente porque ya lo he hecho otras veces. Es decir, he usado solamente una base. Con las HTC Vive Pro usaba solo una base, HTC Vive Pro 2. Usaba una base y la verdad es que, bueno, estoy aquí hablando, me estoy enrollando y no soy capaz de abrir la caja. Esto no sé si cortarlo. Qué vergüenza me está dando ahora vivo. Que le estoy dando vuelta a esta que estoy hablando. Que no soy capaz. Ostras. ¿Qué hago? ¿Lo corto? Ah, vale, justo cuando ya estaba desesperado. Bueno, mirad. Esto que tenemos aquí son varios transformadores que tengo. Porque tengo varias bases, ¿vale? Tengo 3 en total. Porque una se me estropeó. Tenía 4, ¿veis? También piano. Color negro piano. Aquí todo va de negro piano. Por cierto, me estoy viendo careto un poco, pero bueno. Genial. Bueno, pues esta base es la que yo voy a colocar encima del monitor. Solo una, centrada. Y lo enchufaré. Y si acaso me hace falta el mando lo pondré. Y si no me hace falta, ni lo pongo. ¿Vale, chicos? Bueno, pues yo ya creo que con esto es una maravilla. Este mando os lo recomiendo. Es una pasada. Es aparatoso que te cagas, pero es bonito y hace un montón de cosas. Ve todos los dedos. Es una pasada. Bueno, venga, voy recogiendo y vamos al lío. ¡Hasta luego! Pues ya he estado 3 horas y media. Es una pasada. Bueno, no llegas 3 horas y media, unas 3 horas y 20. Es una pasada. No he grabado, no he hecho la review todavía. Eso lo haré más adelante. Solamente he estado cacharreando y os diré que esto efectivamente se calienta. Es decir, te calienta la nuca lo suficiente para que tengas que tener una camiseta puesta. No puedes estar sin camiseta porque te molesta. A no ser que tú lo que tengas es un gestor de cable, que lo tengas así en alto. Como lo tengas para abajo, para la nuca, lo estás notando. Entonces sí que es cierto que esto lo tendrán que arreglar de alguna manera porque molesta. Luego hay otra cosa, que esto que se ve súper blandito, súper premium, es que me encanta. Sin embargo, cuando llevas ya una orilla, me las he tenido que despegar un poquito, volverlas a colocar otra vez. Luego, la cinta, esto está muy bien. La cinta está muy bien. En un momento te lo colocas y te lo ajustas genial. Es decir, con una mano te sujetas y con la otra te lo colocas. Y el sonido que se sale de aquí, el tema es que si no te lo pones totalmente bien en la cabeza, si no cuadras totalmente, pues resulta que se te va el sonido para otro lado. Entonces te lo tienes que poner bien para que el sonido te coincida más o menos con las orejas. Estoy viendo que la parte blanca, la verdad es que se van a ensuciar pronto. Porque es que ya lo he tenido 3 horas y ya estoy viendo esta manchita. Así que... Pero bueno, ahora os voy a explicar una cosa de las bases y ya entramos ya en el vídeo. ¡Hasta luego! Mirad, esta es una simulación de mi cuarto, ¿vale? De mi setup. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he puesto una base, una sola base para funcionar, que tengo más, pero digo, bueno, vamos a ver cuánto es la inversión mínimo para jugar a Draenair con las que son por bases. Entonces digo, hay que comprarse 2, hay que comprarse 3. Entonces, si solamente vas a hacer esto, conducir o pilotar en una posición fija, con esto, con una sola base, te sobra. Y ahora mirad, os voy a hacer un croquis, voy a parar esta imagen y os voy a hacer un croquis para explicaros mejor cómo funciona el tema de las bases y ya después os explico todos los resultados que he tenido respecto a la resolución con mi 5070 Ti y mi procesador 12700K, que se queda un poco tieso, ¿vale? Y también hay un fallo en el setup porque la base que veis ahí arriba yo la tengo abajo. Mirad, os voy a sacar una foto para que veáis cómo se queda en una estantería, que la estantería no se mueve, porque es importante que la base esté en un sitio que no se mueva. ¿Veis? La tengo puesta aquí, para que sepáis que la base no la puedes poner en algo que cimbre, porque entonces va fatal y no te funciona. Tiene que ser en algo fijo, y yo lo he puesto de esta manera. Bueno, os lo voy a explicar en un croquis así rápido. Un segundo, corto este vídeo y os enseño una cosa. Venga, hasta ahora. He cogido un fotograma del vídeo anterior para que veáis cuál es la posición que hay que poner en la base de Steam. Esto es una imitación de cómo está mi cuarto y he puesto justo donde está la base, que es encima de mi cabeza y coincidiendo un poco con el centro donde está el monitor. De esta manera, lo que hace es que el barrido del láser de la base coge tanto las gafas como los mandos, siempre y cuando los mandos no los tenga debajo de la mesa. ¿Vale? Y pues voy a hacer una especie de triángulo, más o menos, para que veáis lo que coge una sola base. Entonces, una sola base coge esto.
ni más ni menos. Entonces, lo voy a poner translúcido porque quiero explicaros más cosas, pero si tú miras para atrás, automáticamente o lo ves negro y se paraliza la señal, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que tener claro, que jugando así, estupendamente, pero no te des la vuelta, porque si te das la vuelta para estar jugando al Star Wars y quieres mirar atrás una nave que tienes detrás, pues no lo vas a ver, porque pierde el barrido. ¿Cuál es la mejor solución? Pues tener otra base justo detrás, o en mi caso tengo dos bases, una por cada lado, pero está a mi espalda, ¿vale? O sea, tengo una central y dos a cada lado. ¿Es necesario esto? Pues no, porque las tengo apagadas. Pero si yo quisiera jugar al Half-Life, pues normalmente con una base no puedes. Más que otra cosa, las bases, otra cosa que no os he dicho, tiene que estar mínimo a 1 metro de tu cabeza, mínimo, ¿vale? Entonces la base central está mínimo de mi cabeza y las que tengo a los lados, por los pelos la ven, ¿vale? Por los pelos ven la base central, pero la ven. O sea, siempre hay que buscar la manera de que se vean las 3 bases o las 2 bases que se vean y a la vez que vean tus mandos. Es decir, se tiene que ver todo. Tus mandos, tu casco y las 3 bases se tienen que ver entre ellas. Este es más o menos el truco, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir con otra cosa. Pues voy a poner el Pimax Play por primera vez con las Draenei. Lo he desinstalado y lo he vuelto a instalar dejándolo limpio. Y voy a arrancar todo en el mismo ladrón. Y ahora voy a esperar. A ver, lo está reconociendo, perfecto. Ahora la base saldrá en verde y empezará a parpadear, posiblemente. Vamos a esperarnos, bueno, detectando, vale. Pues la base, esperaremos que ahí, vale. Está parpadeando, bueno, pues ahora ves que pone no tracked. Cuando se quede fija, la habrá reconocido lo que son los cascos. Los cascos los tengo en la mano, vale, Pimax Draenei, ¿lo veis? No he hecho absolutamente nada, no voy a emparejar los mandos de momento, porque lo que quiero ver es si me apaño solamente con una base, es decir, si haría una inversión de 90 euros. En Device Setting vamos a ver el IPD que me da de serie, pues le tengo que poner un poquito más, 68,9, acordado de dar la setting. Y de todas formas siempre tienes que jugar, y si no, yo no uso el eye tracking porque no suele acertar con mi IPD, que es muy peculiar. Me he ido a Games para que veáis que yo lo tengo al 70%, vamos a decirlo al 70%, para que me dé un rendimiento óptimo. Sería unos 3800 por 3100 o algo de eso, ¿vale? Entonces, voy a probar el Elite Dangerous. Ah, espera, otra cosa que os iba a decir. En setting del GPU upscaling lo tengo en none, ¿vale? O sea, que no lo tengo haciendo upscaling para nada. Lo tengo al 70% de renderizado. Bueno, vamos a darle al Start del Elite Dangerous. Y ahora que me estoy acordando, estamos en Steam VR, ¿vale? No estamos usando OpenXR, principalmente porque los juegos que juego habitualmente no tienen OpenXR. Bueno, pues ahora sí, le vamos a dar al Start y lo voy a poner en ventanas pequeñas para ver el rendimiento. No os preocupéis porque lo veis en pequeñito el Odyssey, ¿vale? El Elite Dangerous Odyssey lo estáis viendo en pequeñito, pero yo lo que quiero que veáis es una cosa. Fijaros en el rendimiento a la derecha. Es decir, yo no recuerdo haber visto mi juego del Elite Dangerous tan liviano. Ahora mismo está cargando, así que no nos podemos fijar del rendimiento. Pero el que se quede por debajo de 13 ms va a ser todo un logro. Y fijaros, esto sí que estoy alucinando, que no está pasando, está siempre sin pasar de los límites. Fijaros qué lineales en el rendimiento. Ahora, vamos a mirar la ventana del juego, porque voy a girar la cabeza hacia atrás. Mira que hacia arriba pues me sigue viendo la base. Pero ahora cuando yo mire hacia atrás, se va a congelar. ¿Por qué? Porque no tengo de base detrás. No sé lo que veis, yo veo ahora mismo negro. No sé lo que veréis vosotros, yo ahora mismo lo tengo todo negro. Y ahora estoy regresando la cabeza otra vez y ya, ¿ves? Y ya lo veo. Esto es lo que pasa. Y encima se me ha movido el muñeco. Un momento, ahora. ¿Os habéis dado cuenta del detalle? Que hay que fijarse en esto. Que si no tiene base detrás, solamente no gires mucho la cabeza porque se te va a bloquear. Llevo un rato jugando al Elite Dangerous. Lo voy a quitar. Se ve estupendamente, los negros son muy puros, o sea, yo creo que no hay nada por encima de esto. Estoy convencido que se ve mejor que Pimax Crystal Super
OLED. Acordaros que si le dais aquí a alternar menú, cuando moleste el menú de... Ahora lo he quitado. Cuando molesta el menú de SteamVR, le dais a eso si no tenéis mandos y os lo quitáis, ¿vale? Bueno, pues voy a cerrar. Vamos a poner Project Car. Hasta ahora. Pues nada, otra prueba. Acordaros que voy al 70% de renderización, no voy al 100%, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y voy a 3800 por 3060. No sé por qué me ha dado este valor, lo veo brutal. Vaya, no sé si se está grabando o no, porque en pantalla no veo nada, pero sí lo veo en los cascos. Lo complicado que es grabar con las pimas. Me cuesta la misma vida. Bueno, como veis, voy a 3080 por 3060. Se ve espectacular y no me haría más falta. Voy a quitarlo y voy a otra vez a intentar grabarlo, ¿vale? Venga, ahora os veo. En el anterior corte os he dicho 3080, no, 3800 por 3060. No sé por qué me ha dado este valor. Y vamos a probar con los CAR de inicio, ¿vale? Porque llevo mucho tiempo sin jugar y supongo que esto será lo más arcade que hay. Pues vale, pues he hecho el canelo porque esto va muy deprisa. No estoy acostumbrado a esto a velocidad. Bueno, os puedo decir que parece increíble que vaya a 72 Hz porque esto es muy dinámico. No veo ni una clase de parpadeo. Me voy a tener que poner el American Track, esto ya más adelante, porque es que no veo ningún parpadeo. Los colores son muy buenos. Estos colores son espectaculares. Ese me parece que lo he echado fuera. Y me estoy quedando primero porque evidentemente esto es muy arcade, muy rápido. Mirad los brillos en la carretera. Es que yo no he visto esto. Bueno, lo primero, que allá donde mire, estoy mirando demasiado, allá donde mire lo veo todo nítido. Es que se ve todo nítido. Imaginaros si yo tuviera una 50-90, es que sería fotorrealista. Es fotorrealista. Porque si yo los veo como nunca y llevo las gafas a medio gas, imaginaros si tuviera una 50-90. Bueno, pues muy bien, está todo perfecto. Me parece que ganará. Mirad, el negro del menú es puro, es infinito, es como si fuera el Elite Dangerous. Brutal, no es gris. Apagará todo lo micro LED porque es alucinante, es negro. O sea, todos los negros que ves no es gris, es un negro puro. Yo no he visto un negro más puro que en este panel, ni en la tele. En la tele de casa, fijaros. Me voy a fijar, aunque me voy a chocar, me voy a fijar más en los gráficos. Vosotros no veis un panel, estoy yo viendo el panel de rendimiento y es una auténtica pasada. No he pasado de 11,5 ms, o sea, tengo una latencia mínima. ¿Vale? La gráfica está al 60-75% y le hace un pelín, pero antes lo hacía mucho más. Vale, me acabo de hacer un atajo. Vale, esto yo creo que me eliminará. Bueno, la cuestión es que ahora mismo yo estoy mirando, me he hecho el atajo porque estoy mirando otros valores que vosotros no veis porque lo tengo en otra pantalla. Y es alucinante. Mis Pimax Crystal Super Micro LED no tienen ni por asomo este rendimiento. O sea, estoy alucinando, que alguien me lo explique, porque yo no entiendo cómo es posible que yo haya ganado, yo que sé, un 20% de rendimiento. Eso es alucinante. Y claro, debe de ser porque las gafas las bases no tiran de procesador. Y como yo lo que peor tengo ahora mismo es el procesador, que es un 12700K, que no es malo, pero ya es antiguo, pues claro, esto hace que si tuviera SLAM, seguramente tendría lo mismo que con las Pimax Crystal Super, pues un rendimiento, pues un 15 un 20% peor, que yo creo que sería exagerado, pero es que voy a probar luego el American Track, que sé que más guerra me da por culpa del procesador, que eso no lo vais a ver, eso lo voy a hacer yo tranquilamente, porque estoy alucinando. Bueno, vamos a cambiar a otra parte ya con coches. Seguimos con Project Car, pero ahora mismo con coches más deportivos. Lo he puesto al azar, me parece que son Toyotas. Y bueno, se ve, mira, aquí es donde tú ves el trabajo del desarrollador. Porque claro, en un monitor a lo mejor 2K, que es el que tengo yo, o en unas gafas, en unas Quest 3, o yo que sé, en las Pico 4, pues es que yo creo que se ve o sea, en serio, creo que se ve mejor que si es el mismo stack óptico que la Super,
estoy súper, la super micro LED, estoy sugestionado, porque es que yo lo veo muy bien. Bueno, esto está peor que un viernes por la tarde. Madre mía, no sé dónde me he metido, menudo traficazo de cuántos coches hay. Ah, otra cosa que me estoy dando cuenta. O sea, tengo, no sé cuántos coches habrá, 30, 40, no lo sé. Pero no tengo nada. Absolutamente. Bueno, uff. No tengo. Bueno, mira qué colores. Es que fijaros qué colores. Lo de los colores no es normal. Estos colores son vivos, pero a su vez no son cantosos. O sea, son como tienen que ser. Y los reflejos, los pocos que hay ahora mismo, porque no hay sol, mirar el mar. Es que qué bonito. Es que veo las capas de mar. Esto, claro, esto ves que el desarrollador se ha lucido haciéndolo y realmente no lo aprecias hasta que no tienes un visor y unas resoluciones de este estilo. Para tú poder apreciar el trabajo que conlleva cada título de esta clase, tío. Es que yo esto lo veo muy bien. Vamos, lo veo. Sé que siempre hago referencias al American Track, pero es que se ve mucho mejor que el American Track. O sea, estoy ahora mismo en lo que es la parte oeste de Estados Unidos, por California, y la verdad es que, vamos, yo supongo que con una 50-90 sería fotorrealista. Y ten en cuenta que vosotros lo que estáis viendo es una grabación. Si yo lo estuviera grabando, todavía me iría todavía mejor. Aunque me va perfecto. Yo estoy sorprendido porque estoy grabando y voy muy bien. Sí que es verdad que a veces que siento un tironcillo, pero vamos. Pero vamos, lo tengo claro que es de la grabación. Luego no veo absolutamente nada de esas líneas que se ven cerca de las farolas, ¿sabes? Nada. Todo perfecto. Las señales de estas de 50, 80 millas y tal, las veo desde que empiezo a ver el cartel, ya las estoy viendo. Y por supuesto, los colores de los coches. Ahí mira, fijaros a la izquierda que se ven los brillos, que está dándole como el brillo a ambos coches que le estaba dando. O sea, ya os digo que no os vais a arrepentir por pillaros. Hombre, os vais a arrepentir en el aspecto de me he gastado 2000 euros. Se me fue el carajo. Bueno, me voy para atrás. Bueno, yo creo que he visto ya lo suficiente. ¿Os dais cuenta la cantidad de coches que hay en carrera? Y lo bien que va. Mira, normalmente en túnel siempre nada, ni se han movido los FPS. Alucinante. Me encanta. O sea, este juego es una pasada, ahora que me estoy dando cuenta. Me lo voy a tener. El Project Car, acordaros, muy arcade, lo estoy viendo, es muy arcade, ¿vale? Esto es muy arcade, esto os hace sangre a los ojos a los que os gusta la simulación. Pero bueno, hace ahí un tinte arcade, o sea, un tinte simulación que se te puede ir el coche y se aceleras y tal, pero vamos, se ve que, sobre todo con los golpes, esto es un cachondeo, parece el Mario Kart. Vale. Bueno, pues fijaros, yo creo que es una maravilla, estoy mirando lo que es los contrastes de verde de la ya he visto demasiado contraste de la vegetación. Bueno, pues lo que vamos a pasar va a ser pasar a os diré, al Assetto Corsa. Y luego del Assetto Corsa yo creo que ya es suficiente. No sé cuántos clips llevaré, pero son muchos y posiblemente nos vayamos a la media hora y realmente quién de vosotros va a ver media hora de vídeo, ¿no? Yo supongo que esto no. Ahora mismo no sé quién habrá llegado aquí. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Yo lo estoy pasando pipa jugando, pero bueno, la matrícula de los vehículos la veo, pero muy bien. O sea, imaginaros si yo tuviera un pepino de PC, O sea, si ya se ve brutal con esto. Bueno, ya he llegado a la meta, parece ser. Bueno, pues corto y vamos a la Assetto Corsa. Chicos, tengo dificultades para grabar el Assetto Corsa. Me está dando muchos problemas y bueno, esto vamos a ver hasta dónde se me corta, porque no consigo grabar y cuando lo consigo se me pira. No sé los motivos, evidentemente he podido grabar un montón de títulos, así que será del problema del juego. Fijaros, aquí yo por ejemplo veo como los colores más apagados. ¿Puede ser más realista ser Assetto Corsa que el Project Car? Puede ser, aunque a mí particularmente el Project Car me parecían los colores muy, muy bonitos, por lo menos. Este le he dado pues un color, es como más sobrio, ¿no? El verde es más apagado, en fin,
Mira, la gente que hay ahí, pues mira, eso es otra cosa. Se ve también que los he visto que parecen de cartón. De cartón porque como que no se lo han currado mucho a la gente. He mirado así de reojo y he visto a la gente como si fueran cartones de gente. Eso es porque no se lo han trabajado los desarrolladores del juego. Se ve brutal, ¿vale? Lo que es el cuadro, las manos, todo esto se ve, bueno, espectacular. Sin duda, pero bueno. Que me salgo. Y ves, allí la gente está muy mal hecha. La gente simplemente no es que lo vea mal, es que está muy mal hecha. Antes, yo con las Pico 4, pues veía ahí gente, pero como se ve, lo de fondo no se veía. Pero claro, ahora tú ves todo. O sea, lo ves todo nítido. Por lo tanto, los fallos se notan más. Es decir, todo lo que son los exteriores en los juegos de coches que normalmente nadie se fija, pues ahora si te fijas, pues ves los fallos. Vale. Bueno, he conseguido grabar. Algo es algo. Porque me ha dado muchos problemas. Así que bueno, pero bueno. Lo voy a ir dejando. Y si queréis, voy a jugar un poquito al automovilista. A ver si me da menos guerra la grabación. Y si me gusta, pues incluyo el clip en este vídeo que yo creo que se nos ha ido a media hora. Bueno, ya he tocado, ya se me va a quedar enganchado. Y otra vez, ya estoy igual. ¿Qué carajo pasará? Vale, lo voy a cortar, que se me ha quedado pillado. Ahora vamos al automovilista 2. Chao. Estamos en automovilista 2 y tengo un rendimiento ya de entrada. Fijaros una cosa que no me he dado cuenta hasta ahora. El overlap, con tantos overlays que hay por alrededor, me estoy dando cuenta qué maravilla de overlap. O sea, no me he dado cuenta hasta ahora, porque he estado centrado en el rendimiento, pero me estoy dando cuenta que la tridimensionalidad es brutal. O sea, tengo una tridimensionalidad por ahí andará con Pico 4. O sea, se la han currado. Yo sin perfiles ni historias, yo no tocaría absolutamente nada. Lo veo muy bien, se ve muy bien este juego, se ve muy bien. Esto no es arcade, así que al más mínimo fallo tendré problemas y perderé. De hecho está en qué será ahora. Bueno, yo creo que el de atrás que intenta adelantarme al final me va a provocar que me salga. ¿Cómo se ve? Alucinante. Lo que más me está sorprendiendo es el rendimiento. Otro día lo que voy a hacer va a ser activar el mando, poner... Adiós, ya me tiro. Poner el FPS VR para ver exactamente el rendimiento que tenemos, pero es un muy buen rendimiento. Estoy a 72 Hz, es decir, que iría a unos 72 FPS, pero yo lo veo muy estable y estoy grabando, acordaros, estoy grabando, ¿vale? Bueno, pues yo creo que tampoco me voy a extender mucho más. Vamos a hablar ya de las conclusiones y me lo voy a tomar con calma para hacer las conclusiones. No va a ser en caliente, voy a probar otros juegos y ya os digo si merece la pena. Yo ya os digo que de entrada estoy flipándolo. Este overlap no me había dado cuenta hasta ahora, lo estoy viendo por todas las pantallitas que tengo alrededor y se ve todo muy bien. Esto es una pasada, sí señor. Mirad, ostras, qué bien se ven los coches del fondo. Bueno, venga, me voy, que vamos a las conclusiones. Chicos, nos vemos en las conclusiones. Chao. Si has llegado hasta aquí, lo primero, te invito a un café un día de estos, porque sé que muy pocos os traéis un vídeo de más de media hora y yo creo que este va a pasar de los 40 minutos de principio a fin, como el título del vídeo. Ya sé que no es porque nos guste mi vídeo, sino porque ya nadie tiene paciencia o tiempo de estar aguantando un vídeo de tanta duración. Y mientras que hablo, pues os dejo estas imágenes de los asistentes de Pimax en un evento no hace mucho, que estuvieron probando este visor, así que os lo dejo aquí de fondo. Y me vais a perdonar por no llevar guión. Hay un suscriptor que un día me dijo: eres el Iker Jiménez de los youtubers. Y la verdad es que yo no lo entendí, hasta que vi que este hombre pues tampoco tiene guión. Así que nada, espero que si no lo has hecho, te hayas suscrito ya al canal. Yo creo que la información que doy es bastante buena. Además, detrás de cada vídeo ya sabes que hay muchísimas horas de pruebas, comparativas, las grabaciones, la edición.
Por eso siempre os digo lo mismo. Este canal nació para ser referencia honesta. O sea, yo no tengo ningún interés en que compres una cosa o un producto. Simplemente a lo mejor me la pasan durante un tiempo, la veo y digo, ostras, pues esto mola, pues voy a hablar de ello. O hay veces que directamente al que me lo da, al proveedor o a la empresa interesada en prestarme pues un producto, le digo, esto no me gusta. O sea, que o hablo muy mal, que puede darse el caso, o directamente es que ni me molesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora mismo con este visor? Pues que es una inversión de 2.000 euros, no, de 2.100 euros. O sea que, no, honestamente, es una pasta, ¿sabes? O sea que si este producto a mí no me convence, pues te lo digo, pero este cualquiera. Y si merece la pena, pues ya sabes que también. El día que yo no pueda hacer un vídeo con libertad, es decir, que me digan, oye, mira, yo te dejo tal cosa, pero tienes que hablar bien o tal, ese momento ya dejaré de hacerlas, os lo garantizo, porque si os dais cuenta no pongo ni publicidad en mis vídeos no tienen publicidad, luego me los pone YouTube por su cuenta, pero yo no monetizo. Así que para que veáis que lo hago prácticamente por amor al arte. Qué contento estoy con la familia de vez en cuando. Y dicho esto, a ver, repito, yo cuando veo un producto digo, pues mira, cómpralo, esto mejor no, esto depende de tu caso. Os voy a poner el ejemplo de esta vez, ¿vale? El ejemplo de hoy es que yo antes de probar este visor pensaba que volver a estaciones base pues era un paso atrás. Entonces dije, yo paso de estaciones ahora. Digo, si es que eso lo he usado yo con las Indes. De hecho, están que las tenía guardadas ahí por si las moscas me hacían falta para algo. Fijaros que tenía 3 porque una murió. La cuestión es que he probado varios días, llevo desde el martes y hoy estamos a sábado y mañana lo voy a publicar domingo. Y digo, anda, pues la verdad es que al final yo pongo la base, donde enchufo las gafas y como le doy al mismo ladrón, pues enciendo las dos cosas y no he hecho cuentas. Con una sola base. Ya os he explicado todo el tema de tener una sola base, de sus inconvenientes y de sus virtudes, entre ellos, pues que te apañas. La única virtud es que te apañas, ¿vale? Eso sí, el consejo importante, si usas SteamVR, en el monitor sale una pestaña que pone alternar menú. Como no le des a eso, no quitas el menú y te está molestando porque no vas a tener los mandos, ¿vale? Eso está claro, es con una base sin mandos. Yo al final no puse los mandos. Ahora pondré los mandos en los siguientes vídeos que haga porque quiero poner FPS VR y todo eso. Pero ahora mismo no. Entonces, bueno, después de toda la chapa que os he metido, os hablo con esta chapa porque sé que todos habéis pasado todo lo que he contado y os habéis ido a las conclusiones. Lo sé por la estadística. O sea, en la estadística me dice YouTube, has hecho el canelo, te has pegado 30 minutos hablando y se han ido directamente a las estadísticas, ¿vale? Entonces, pues os cuento mi libro. ¿Merece la pena Drinair? Como os he dicho, estamos hablando de 2.100 euros. Es mucho dinero. Pero yo digo una cosa. Si no pasa nada, porque la segunda remesa seguramente haya corregido los pequeños fallos que han tenido, que alguno ha habido, yo creo que sinceramente tú vas a disfrutar muchísimo este visor. A nivel de nitidez, de contraste. Sobre todo, el panel micro LED es espectacular. A ver, las lentes cumplen perfectamente, ¿vale? No son la mejor lente del mundo. De hecho, está en que en los mismos bordes, no lo he dicho en la review, se ve como un poco marroncito, es decir, como que la distorsión de color lo obtienes, pero ya al final de la lente. Eso ya lo hablaré más adelante. Es una chorrada, pero eso la culpa la tiene la lente, ¿sabes? Entonces, eso no la tiene el panel, porque el panel es el auténtico protagonista, en serio, de este visor. De hecho, muchas veces pienso, todavía no existe tarjeta gráfica para este panel. Es decir, bueno, a mí es una 5070 Ti, pero hay gente que tiene una 5090 y te digo a ti que no llega a exprimir todo este panel. El día que la podamos exprimir, pues tendremos prácticamente una sensación fotorrealista total, ¿vale? Pero bueno, siempre y cuando el desarrollador del juego se le ocurre, vamos, que te saque un buen juego. Respecto a la versión SLAM, a ver, va a ser más cara. Eso va a ser así. Si tu prioridad es un poco alternar juegos de conducción o aviones y shooter,
Pues claro, ya te digo que es mejor que no tenga la estación base por el engorronamiento de ya tener varias. Que tienes que encender por un lado, por otro, colocarla, el cable colgando, en fin. Que eso ya lo tenéis que ver. Y yo creo que algo de peso aumentará el visor, será poco. Hablando de peso. A ver, las gafas prácticamente no pesan. Pero cuando llevas una hora con ellas, pues la sientes molesta justo aquí un poquito en el puente de la nariz. En mi caso, lo he solucionado poniéndome un top strap de tela que tenía de otro visor de Studio 4 y me ha apañado. Y hablando de Studio 4, ha sacado una almohadilla facial que mejora mucho la comodidad y están muy contentos con ella, pero con impuestos se va casi a 60 euros. Ahora, esto es otro gasto adicional que, jolín, pues los de Pimas podían espabilar con este aspecto, porque, jolín, que una marca de terceros te saque mejor espuma que tú, y eso que yo la veo muy premium, yo la toco y digo, ostras, qué premium es, pero no sé, algo tiene malo, no sé el motivo, pero te molesta. A ver, más cosas. El verano. Ahora mismo pillar unas Dream Air es como una locura porque te vas a pegar como 2 meses. O sea, si las compras ahora, pues te pueden llegar en septiembre. Que en septiembre ya empieza a hacer más fresco, pues tampoco es mala fecha, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, al final te decides, esto voy a hacer un pequeño spoiler, iba a decir, una pequeña cuña publicitaria, entre comillas. Si tú te quieres ahorrar 30 pavos, más o menos, sus 30 y pico pavos, si tú pones mi código de León Sensei o León Sensei 25, pero tú le das al enlace de la descripción de este vídeo, puedo, si tenéis algún problemilla, me han hecho el favor de vez en cuando, en problemas postventa, de preguntar vuestro caso y se ha avanzado algo. Así que yo, luego, si queréis mi código, por lo menos puedo mirarlo, pero si no, no me dejan ni preguntar por vuestro problema, en caso de que lo tuvieras. ¿Que a mí me viene bien? Pues sí, me viene bien porque así ellos pues, me pueden mandar en un futuro a probar las Dream Air SE. Y hablando de... Bueno, la vamos a dejar un poquito la Dream Air SE, hablaré de ellas, pero que si no es que me despisto. Nos vamos a centrar en Dream Air normal. Esto es un visor, yo creo que para siempre. Es decir, si no se rompen es para siempre, porque yo no veo que haya una gráfica que vaya a superar el visor, lo que es el panel. Que te sacan dentro de 4 o 5 años una con un panel igual, pero con más FOB, que es lo único que yo le veo malo a este visor. Pues sí, posiblemente. Bueno, pues esto está en mi mente. O sea, no sé si existirá o lo tendrán pensado alguna marca, pero en un principio esto de 4 o 5 años, vamos, mínimo. Y hablando de FOB, es que voy encadenando, pues me voy acordando. A mí no me afecta, a mí el FOB no me preocupa, soy más de overlap, ¿sabes? Me importa poco el FOB, llevo desde el 2018 con una gafa de buzo como siempre y no me molesta. Si tú quieres realmente jugar a juegos mirando los dos retrovisores y toda esta historia, no vas a llegar con esto, vas a tener que girar la cabeza como antiguamente. Entonces, si tú realmente eres fanático del FOB, te recomiendo que te compres las Pimas Crystal Super Ultra Wide. Pero claro, para comprártelas tú vas a necesitar o una Nvidia RTX 5080 o, si me lo pones mejor, una RTX 5090. Con una gráfica inferior a lo que yo te he dicho, yo personalmente no te recomendaría Crystal Super Ultra Wide, aunque es el que más FOB tiene, porque tu equipo no va a poder con ellas. Es que es inmenso el campo de visión y el panel más largo, y en fin, yo no te recomiendo que te las compres si no tienes una gráfica de semejante calibre, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Y luego, ya voy a ir cerrando porque llevamos 45 minutos. El tema de Dream Air SE que me preguntáis. No voy a hablar mucho de él. ¿Por qué? Porque no lo tengo. ¿Me habéis escuchado hablar de Pimas Dream Air hasta ahora? Pues no, porque no las tenía. ¿Me habéis escuchado hablar de Steam Frame? No, lo único que no las voy a tener, es lo único que os he contado, porque por mucha expectación que tenga, yo ya después de ver este panel, es que me va a parecer de risa. Ya me pueden contar milongas, pero no deja de ser un panel LCD de 2160 x 2160, para eso me encasqueto mis picos y el apaño me lo van a hacer. ¿Se verá a lo mejor peor? Vale, pero no creo que llegue a una gran diferencia como puede ser estos paneles.
Vuelvo otra vez, que me despisto otra vez. El Dream Air SE. Yo he visto creadores de contenido de extranjeros que lo han hablado, pero yo no quiero condicionarme y no he visto ninguno. Es decir, sé que lo han hecho, pero no he querido abrir ningún vídeo. Porque si tengo la oportunidad de analizarlas, oye, Pimax, me gustaría analizarlas también. Me gustaría tener mis propias sensaciones. Lo que sí puedo decir es que, viendo el rendimiento que estoy obteniendo con una 5070 Ti en este visor, y lo estoy disfrutando muchísimo, o sea, llevaba tiempo sin decir, ostras, hemos avanzado en optimización, por fin. Pero es que lo más curioso es que estoy avanzando con una tecnología antigua, que es el seguimiento mediante estaciones base, que parece que carga el procesador menos. El motivo, científicamente no lo sé. Alguien me lo explicó el otro día, pero como ni leo ni escucho, solamente me centro en mis valoraciones, pues la verdad es que no es el motivo. Ya me enteraré por qué narices con las estaciones base me va mejor que con el sistema SLAM. Por eso, Dream Air con SLAM, o sea, sin SLAM, con bases, para sustituir las Pimax Crystal Light, pues no lo veo mal. ¿Por qué? Porque tienes un panel micro LED que es espectacular. Entiendo que no va a ser el mismo, porque va a tener, lo primero, una resolución de 2500 x 2500, pero el OLED es OLED. O sea, vas a tener un visor muy parecido a la Big Screen. Y la Big Screen no es mal visor. Lo único que pasa es que tiene otras cosas que no voy a hablar porque no estamos hablando del Big Screen hoy. Entonces yo, después de haber probado Dream Air, yo ya no vuelvo para atrás. O sea, lo importante es que no veas la Dream Air. Entonces puedes decir, me compre una Dream Air SE. Pues sí, yo lo haría. Pero no te pongas una Dream Air ni que te las presten. Eso está claro. Con una 5070 para arriba, ¿vale? Bueno, pues yo ya creo que nos hemos ido casi a los 50 minutos, así que voy a cerrar. Haré otros vídeos, pero ya voy a activar uno de los mandos, tengo los dos, y voy a poner el FPS VR para que veáis en pantalla los cambios de rendimiento entre Pimax Crystal Super Micro LED y las Dream Air, porque yo ya lo he notado, sin verlo lo he notado, estoy seguro que hay cambios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Me alegra muchísimo que hayáis hecho el loco y os habéis pegado 50 minutos escuchándome. Y nos vamos viendo en vídeo más adelante. Un saludo y hasta la próxima. Realidad.